En realidad me gusta cuando utilizan muchos efectos. Ulises, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ulises García. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Acá Bien, esperando. bien. El que estoy viendo el efecto de tu cámara y me parece muy interesante. Ah, sí. Muy bien, buenas tardes con todos, buenas tardes con todos. Es un gusto saludarlos. Gracias por este momento en el que estamos compartiendo. Y vamos a iniciar este trabajo, claro que sí. Vamos a iniciar este trabajo para poder eh, fortalecernos y poder profundizar un poco sobre el PI, así como también, en este caso, los compromisos de gestión escolar y cómo se relaciona ello con el PI. Entonces, antes de comenzar este momento, quisiera saber si es que, bueno, un poco haciendo un recuerdo, si es que alguno de ustedes tiene alguna dificultad para acceder al curso, porque como ustedes saben, como muy bien lo han explicado hace un instante, es muy importante que todos tengan esa conectividad directa con la asignatura, de tal manera que estén debidamente registrados. Así que espero, miro el chat o estoy atento al audio si es que hay alguna dificultad al respecto. Si no hay, continuamos. Bien, entonces, el día de hoy vamos a hacer una breve, en este momento una breve revisión de la página del Classroom que tenemos para entender un poco qué es lo que vamos a tratar el día de hoy y por qué los documentos que están colocados en estos momentos en el campus virtual o en el aula de Classroom. Así que me voy a permitir proyectar la sala. Un instante, por favor. Muy bien, entonces me confirman por el chat si es que están observando ya la sala o por el audio, por favor. Sí, sí Perfecto. se aprecia, profesor. Sí, profesor. Gracias, muchas gracias. Bien. Bueno, ustedes habrán observado que como parte del curso, bueno, tenemos el sílabo que está en la parte superior y que en esta sesión número 1, aparte que está en novedades, porque ya habían colocado en novedades la grabación de la videoconferencia de la semana pasada, también lo he linkeado aquí en la sesión 1 y está al finalizar, de tal manera que ustedes también pueden acceder desde la misma sesión. ¿Qué nos corresponde para esta sesión número 2? Para esta sesión número 2 tenemos un análisis, vamos a hacer un análisis muy profundo, si queremos decirlo de esta manera, sobre el diagnóstico y los compromisos de gestión escolar. Cuando decimos el diagnóstico nos referimos al PI. Ya habíamos mencionado que este trabajo que vamos a realizar durante estas semanas es analizar un poquito más a profundidad el PI. Y en este análisis del PI nos corresponde, previo a ello, tener en cuenta los compromisos de gestión escolar. Estos compromisos de gestión escolar son muy importantes para poder entender la estructura también del PI y cómo se va a completar esta información, lógicamente. Entonces, vamos un poco en secuencia, ¿sí? Tenemos aquí lo siguiente. Primero, hay una pequeña diapositiva, tiene más o menos 4 láminas, 5 láminas no más, donde trato de poner algunas ideas claves al respecto de los compromisos de gestión escolar y su breve vinculación con el PI. ¿Por qué? Porque luego vamos a mirar, nos vamos a ir a los documentos que el Ministerio de Educación nos ha presentado para que lo tengamos como guía en este proceso de elaborar el PI. No sin antes mirar el Plan Estratégico Institucional del Minedu. ¿Por qué mirar el Plan Estratégico Institucional del Minedu? Porque debemos tener un marco. Debemos tener un marco y también vamos un poquito viendo cómo está estructurado, porque a nosotros nos compete no solamente la información, que es importante, sino estamos en estos momentos analizando el sentido de tal o cual aspecto,
pero en relación a que ya vamos a estructurar el PI. Por lo tanto, vamos a dar una mirada, ¿no? Cómo está el Ministerio de Educación que nos presenta. Luego hay una guía para la elaboración del PI y el PAD, lo he abreviado, su nombre es más largo. Si ustedes pulsan en esta opción, van a poder abrir el vínculo, como en ese momento lo estamos haciendo, y está todo desarrollado. Y en este documento hablaremos, ¿no? Un poco revisaremos juntos. Luego de ello, he colocado una guía también de elaboración de PI y PAD, pero es una versión resumida, un poco para poder un blog, si uno hace un análisis, bueno, puede verlo resumido, que puede ayudarnos a tener una mayor concreción o tener ideas resumidas. Así que iremos haciendo una mirada sobre la guía que está completa y la guía resumida, un poco para poder concretar algunas ideas. Luego de ello, si nosotros seguimos viendo, ya un poco, a ver acá, en un instante, vamos a revisar con un poco de detalle esta resolución ministerial, la 189-2021. ¿Por qué? Porque en esta resolución ministerial se precisa, como muy bien lo detalla acá en su resolución, permítanme ustedes que me puedan acompañar, se precisa o se aprueba las disposiciones para los comités de gestión escolar en cada una de las instituciones educativas públicas de educación básica. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? ¿Por qué vamos a ver estas disposiciones de los comités de gestión escolar? No porque vayamos a hacer un trabajo con los comités de gestión escolar, sino que en este caso, con esta resolución, se precisa cuáles son los compromisos de gestión escolar que se operan a partir de este año que fue emitida esta resolución del 2021, del 2000 y tantos para adelante. Entonces con esa mirada vamos a centrarnos en estos aspectos. ¿De acuerdo? Y continuaremos con nuestro trabajo. También de pronto durante el transcurso, ustedes saben que hay un documento que es los compromisos de gestión escolar, que en su origen fueron 6 y ahora son 5. Muy bien, entonces vamos un poquito a dar la revisión al respecto de ello. Muy bien. Perfecto, entonces comenzamos. ¿Alguna opinión hasta aquí, por favor? Bien, entonces iniciamos con nuestra diapositiva. Bueno, ya la tenemos aquí, así que aprovechemos que ya está colocado. Bien, entonces ya hemos conversado la semana anterior y hemos hablado la importancia de lo que es el PI. Y solamente para recordar, ya sabemos, siendo un instrumento de gestión escolar, es un instrumento vital que nos ayuda a gestionar la escuela, ¿no? Entonces, ya está. Disculpe que la haya silenciado, pero es importante que la haya silenciado. Entonces, hay que un poco mirar los compromisos de gestión escolar. ¿Por qué? Porque para poder hablar de una buena gestión de la escuela, habíamos dicho que teníamos dos propósitos, o el ministerio nos propone que para hacer una buena gestión escolar debe haber un propósito para gestionar. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito a nivel nacional? Y lo habíamos mencionado. Uno de ellos es que los estudiantes puedan desarrollarse, puedan educarse de manera integral, ¿verdad? Y el otro propósito era de que todos los estudiantes tengan acceso al servicio educativo durante toda la trayectoria que dure la formación. Y habíamos fortalecido estos dos aspectos y que los instrumentos de gestión escolar deben apuntar a estos dos propósitos. Lógicamente el PI no puede ser diferente. ¿Y qué sucede? Sucede que para entender, o mejor dicho, para poder articular adecuadamente el PI con los compromisos de gestión escolar, ciertamente tengo que saber cuáles son. Y ya me queda claro, como ustedes ya lo conocen, que los compromisos de gestión escolar son políticas o prácticas, perdón, sustanciales para una adecuada gestión de la institución educativa. Es decir, es el compromiso, si queremos utilizar la misma palabra, el compromiso para gestionar adecuadamente la escuela. En tal sentido tenemos
5 compromisos actuales, 5 compromisos para la gestión escolar. Y estos 5 compromisos, los dos primeros son de resultados y los 3 siguientes son todas las condiciones que se deben dar para que se den los resultados. Es decir, como lo habíamos dicho ya anteriormente y lo habíamos dialogado muy rápidamente la semana pasada, si yo quiero que el compromiso de gestión escolar 1 y 2, el cual el primero está directamente referenciado hacia el desarrollo integral, hacia la formación integral de los estudiantes, y vuelvo al punto de que este aspecto hay que relacionarlo con las competencias, enfoque por competencias, que dijimos que lo íbamos a conversar, y ahí ya lo haremos. Teniendo claro de que este aspecto tiene directa relación con el desarrollo integral, que es el compromiso de gestión escolar 1, y teniendo claro que el compromiso de gestión escolar 2 está relacionado con el acceso a los estudiantes al sistema educativo peruano hasta la culminación de su trayectoria educativa, entonces lo que debo decir es que hay una relación entre los propósitos de la gestión escolar, que ya lo hemos revisado anteriormente, y que tiene una relación con los compromisos de la gestión de la escuela o de la gestión escolar. Y si esto es así, obviamente el Ministerio de Educación ha pensado que para adquirir los compromisos de gestión escolar tengo que pensar en resultados. Y estos son nuestros dos resultados. Yo quiero resultados concretos de la gestión escolar, son estos dos. Por lo tanto, los compromisos de gestión escolar, 2 de ellos apuntan a los resultados que son los propósitos de la gestión escolar. Y esto es muy importante. Y los 3 siguientes, el compromiso de gestión escolar 3, el compromiso de gestión escolar 4, el compromiso de gestión escolar 5, está directamente relacionado con aquellas condiciones necesarias para que se logren los resultados o los compromisos de gestión escolar que apuntan a los resultados o que apuntan directamente al propósito por el cual estamos realizando la gestión educativa. Y siendo de esta manera, ¿no? Si esto es de esta manera, entonces lo que tengo que pensar es cómo el compromiso de gestión escolar número 3, que menciona, como ustedes están observando en la diapositiva, ¿no? Ustedes lo están viendo allí, ¿no? Dice allí con precisión que es la gestión de las condiciones operativas que están orientadas al sostenimiento del servicio educativo. Es decir, cuáles son todas aquellas condiciones que me permiten mantener el servicio educativo en la institución educativa. ¿Cuáles son todas ellas? Si tengo todas estas condiciones operativas, entonces es muy probable que no haya deserción. Y si no hay deserción es porque estoy manteniendo el resultado del CGE2, que tiene que ver con el acceso a los estudiantes hasta finalizar su trayectoria educativa. Es decir, las condiciones operativas están llevando al estudiante o a la familia de los estudiantes a que no se retire, porque tiene todo lo necesario para poder realizar sus estudios. Igualmente, si con el CGE4 habla sobre la gestión de la práctica pedagógica orientada al logro de aprendizajes, entonces parece que este está casi más relacionado con el CGE1, porque si la práctica pedagógica que apunta al logro del aprendizaje y si el logro del aprendizaje está mirado bajo un enfoque por competencias y si la mirada del Ministerio de Educación para toda la educación peruana es cimentarse bajo un enfoque por competencias, que lo que busca es que el estudiante desarrolle aquellas capacidades. Y hemos dicho que para desarrollar esas capacidades es que el estudiante va a ser sometido a situaciones reales de la vida para que, haciendo uso de sus capacidades, pueda enfrentarse a las condiciones normales de la sociedad, ¿no? Y hacerle frente a las diferentes situaciones. Entonces, vamos a desarrollar el conocimiento, las habilidades y las actitudes de tal manera que el estudiante pueda tener un desarrollo integral. Conocimiento, la parte cognitiva, habilidades, que es
potencias que tienes internamente y que de pronto el estudiante pueda ser capaz de hacer tal o cual forma porque tiene una habilidad específica, a la guitarra, nadar, cantar, expresarse adecuadamente, las que se desarrolle de manera personal. Y las actitudes es la valoración que el estudiante realiza ante ciertas circunstancias o hechos, y para eso obviamente hay que orientar al estudiante. Por lo tanto, estamos pensando en un desarrollo integral. Entonces el CG4 va apuntando hacia el CG1, pero es importante también, como todos nos hemos dado cuenta y lo hemos conversado la semana pasada, que para una gestión adecuada de la escuela no puedes dejar de mirar el bienestar escolar. Es decir, necesitamos un ambiente propicio, unas condiciones de convivencia escolar que faciliten el buen comportamiento de los chicos para que, desarrollándose en un clima adecuado, puedan realizar sus estudios, tanto del docente o los estudiantes, como los estudiantes entre ellos mismos y obviamente con su docente. Hay una casuística al respecto, ¿no? Hay datos que se han dado a nivel nacional en las instituciones educativas, y ya lo habíamos mencionado, de que muchos estudiantes no estaban tan preocupados por su rendimiento académico, sino por ciertas situaciones personales de la vida, por situaciones de sus padres, por situaciones entre ellos, incluso por sus relaciones emocionales, y que éstas estaban afectando directamente, obviamente, a su formación. Entonces, en una situación de pandemia, lo comentamos, era importante hacer un análisis, ¿no? Hacer un análisis y ver cómo está afectando la convivencia de la escuela para que puedan los chicos progresar en su aprendizaje de manera integral. Y miren qué importante este CGE5 que apunta ciertamente al desarrollo integral. Y cómo también no negarlo, ¿no? Cuántos estudiantes, también infantes, que de pronto ante situaciones de violencia interna, de bullying, de agresión, terminan desertando de sus estudios porque prefieren quedarse en casa, son comprendidos, o porque son, pues, de alguna manera oprimidos, si queremos decirle así, o se sienten burlados. En este sentido, el Estado está haciendo bastantes esfuerzos, y nosotros, si vamos a gestionar una escuela, debo pensar que, lógicamente, necesito tener como prioridad los compromisos de gestión escolar. Así que esta es una mirada preliminar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Voy a cortar la diapositiva y luego la conecto, pero para ver si es que hay alguna pregunta y pueda terminar el chat. ¿Una consulta hasta aquí, por favor? ¿Todo está claro? ¿Hasta aquí estamos bien? Si todo está claro, basta que ponga en el chat todo claro para diferenciar del sí que ya han colocado. Por favor, para poder también progresar. Gracias, Evelyn. Ok. Gracias, Alex, Gaby, Renzo, Karina, gracias. Muy bien, entonces continuamos, ¿no? Continuamos. Entonces, si esto es de esta manera, eh, para poder entender un poquito más los compromisos de gestión escolar, y por favor, si alguno me dice, por favor, hay que profundizar más sobre los compromisos de gestión escolar, me lo dicen. Yo voy a tratar, yo estoy en el comprendido de que todos de alguna manera conocemos los compromisos de gestión escolar. Estamos haciendo un repaso, una mirada, y que de ahí lo vamos a conectar directamente con el PI, que es nuestro centro. Entonces, vamos, adelante. Entonces, un punto muy importante que lo hemos mencionado anteriormente, voy a darle la palabra a Alejandra. Alejandra, cuéntanos. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Mi consulta era sobre la normativa. La puse en el chat, pero se perdió con todo claro. ¿Cuál es la normativa vigente sobre los compromisos de gestión escolar? ¿En dónde se encuentra? Justamente había colocado la RM, que está en el curso. Aquí está, pero lo voy a reducir, ¿no? La RM 189-2021, que
Aunque habla de los comités de gestión, voy a abrirlo un momento. Entonces, vas a encontrar en la página número 12 o 13, si mi memoria no me falla. Mi memoria no me falla, a ver, vamos a ver. Aquí está, mira, en el numeral 5.1 habla sobre los compromisos de gestión escolar. Aquí te precisa, ¿no? Existen dos tipos de compromisos de gestión escolar. Los compromisos de gestión escolar de resultados, ¿de acuerdo? Donde se establecen los resultados que se desea que obtenga la IE, que debe obviamente alcanzar, y estos CG se presentan resultados deseables. Estos son el CG1 y el CG2. Y los CG referidos a las condiciones, es decir, tengo que generar condiciones para lograr obviamente estos resultados, ¿no? Hay condiciones esenciales, y estas son el CG3, el CG4 y el CG5. Entonces, creo que por ese lado nos queda claro. O sea, si queremos, ¿cuáles son los compromisos de gestión escolar que debemos considerar? Anteriormente eran 6, ¿no? Y han habido algunos cambios. En la actualidad son 5. Entonces, miren con la precisión, ya que estamos aquí, porque justamente yo iba a hablar en este punto. Gracias por la pregunta. Se ha puesto el Ulises García. No, mi nombre es Ricardo Victorio Lourdes, pero aquí estamos. Entonces, los indicadores del CG1 y 2 permiten a la comunidad educativa, miren, el seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión de la IE. Entonces, cuando van a evaluar a un director, dice, a ver, vamos a ver cómo está gestionando la escuela. No es algo gaseoso, no es, a ver cómo está tu gestión. ¿Cómo está su gestión? Entonces el director le va a decir, pero ¿sobre qué mirada? ¿Qué aspecto? No. Entonces la predicción es sobre los propósitos por los cuales está gestionando. Pero ¿cuáles propósitos? Son 2. Entonces es al respecto de la formación integral de los estudiantes, y ciertamente está referido a mantener al estudiante en este proceso educativo hasta el final de su trayectoria. En tal sentido, se evalúa a la institución educativa sobre los resultados, sobre el compromiso de gestión escolar 1 y el compromiso de gestión escolar 2, ¿no? Y esta práctica de gestión de la CG 3, 4 y 5 que te deben permitir avanzar en el cumplimiento de las condiciones para el funcionamiento de la institución educativa. En tal sentido, miren, ¿no? Esto hay que considerar las características, los recursos con los que cuenten, ¿no? Y hablan acá, a continuación se presentan los 5 compromisos de gestión escolar, la descripción, los logros, los indicadores de seguimiento y prácticas, ya, según cómo lo responden. Y aquí están. Aquí está el detalle. Bueno, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver en un instante. Lo vamos a ver en un instante, ¿de acuerdo? Y vamos a un poco analizar. Muy bien. Buena pregunta de Giovanna. ¿Cómo se miden los resultados de los compromisos de gestión? ¿Cómo se miden los resultados de los compromisos de gestión? Qué bien, ¿no? Qué bien. Entonces, ¿para eso qué necesitamos? Para medir los resultados, ¿qué necesitamos? Giovanna, Alejandra, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener indicadores. Un indicador me va a permitir ver si es que el resultado del CG1 o el CG2 está siendo progresivo. El indicador me va a decir. Y aquí está justamente tu respuesta, Giovanna. Aquí están los indicadores de los compromisos de gestión escolar. Buena pregunta, Giovanna. Y menos mal que tenía abierto el archivo. Muy bien. Entonces, vuelvo sobre la diapositiva, ¿les parece? Bien. Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces estábamos mencionando aquí que queríamos, primero que queríamos que comprendieran lógicamente que los compromisos de gestión escolar se organizan por resultados y por condiciones. Ya lo hemos visto, aquí lo estamos viendo, los por resultados que es el CG1 y 2, y las condiciones, el 3, el 4 y el 5. Entonces, ¿y esto para qué sirve? Para realizar un buen diagnóstico, es decir, dicen, a ver,
señor, sobre el CG1 que tiene que ver con la formación integral, con el desarrollo integral de los estudiantes. A ver, muéstreme usted el diagnóstico. Entonces uno dice, a ver, pero ¿cómo demuestro eso? ¿Cómo lo demuestro? ¿No? Muy bien. Algo dialogaremos el día de hoy. Profundizaremos creo la próxima semana, pero abriremos también el micrófono. También, ¿cómo hago para que estos compromisos o resultados de los EG, que está del 1 y el 2, lo planteo como objetivos y metas? Y eso corresponde al PI. Como ustedes saben, el PI hay que hacer un diagnóstico, porque es el plan estratégico institucional, y para ello obviamente debo de realizar un buen diagnóstico para saber que estoy pisando, ¿no? Un director ingresa a la institución educativa, sea pública o privada, y lo primero que tiene que saber es que me van a evaluar por resultados. Muy bien, y tengo que cuidar que los chicos se desarrollen integralmente y se permanezcan en el sistema educativo. Entonces, hay que saber sobre qué línea voy, ¿no? Sobre qué base estoy. Si no, no voy a poder gestionar nada. Bueno, el diagnóstico. Ya he hecho mi diagnóstico. Tengo los resultados del diagnóstico. Ahora, ¿qué hago? Como hemos conversado con todos nosotros, que el PI es un documento a mediano plazo que puede durar de 3 a 5 años y que este documento de gestión escolar puede ser actualizable incluso cada año porque las circunstancias propias externas lo exijan así, pandemia u otras situaciones que estamos viviendo, entonces tengo que buscar siempre estar a la par de la realidad sobre la cual estoy gestionando la escuela. Y para ello, si ya tengo un diagnóstico y tengo los resultados, muy bien, entonces tengo que alinear estos objetivos estratégicos, hacia estos resultados que me están pidiendo el CG1 o el CG2. Y luego que la planificación de actividades vaya orientado ciertamente a ellos. Por eso está el CG3, el 4 y el 5, que orientan el trabajo, ¿no? Y que obviamente me ayudarán tanto para el diagnóstico, para los objetivos y metas, como también para las actividades. Entonces, si hasta aquí estamos bien, podemos decir, vamos un poquito más, y podemos decir que la relación que existe entre el PI y los compromisos de gestión escolar, ¿no? A través del diagnóstico, ¿no? Porque solamente ahorita estoy centrando en el diagnóstico, ¿de acuerdo? Es el CG1 y el CG2. Me hago una pregunta. ¿Qué resultados obtuvo mi institución educativa a nivel del desarrollo integral de los estudiantes para hacer un buen diagnóstico? O al respecto del acceso de estos estudiantes al sistema educativo peruano hasta la culminación de su trayectoria educativa. Entonces, ¿qué resultados obtuvo mi IE? ¿Cuáles son esos resultados? Bueno, entonces tendré que ir al proceso de evaluación de los estudiantes y ahí bien comenzamos a entrar en crisis. Entonces, ¿y sobre qué estamos evaluando? ¿Estás evaluando por competencias o estás evaluando por contenidos? Porque el desarrollo integral de los estudiantes debe reflejarse a través de las evaluaciones y estas evaluaciones, lógicamente, deben tener un enfoque, ¿no? Y este enfoque, obviamente, me va a decir si es que la formación que estoy brindando es integral o no es integral, ¿no? Entonces, aquí comenzamos un poco a ver, ¿no? A ver, si es que los resultados de la evaluación de los estudiantes en cada área, porque ya no son cursos, en cada área realmente responden a esa formación. Y claro, acá viene todo un análisis en relación a los estándares, si es que ahí está vinculado, no está vinculado, si es que está, en qué nivel están, ¿no? ¿De acuerdo? Para que se pueda obtener el resultado y decir, ¿qué resultado tuvo mi IE en el aprendizaje? Y el aprendizaje no solamente es el conocimiento, ¿no? Sino es la formación integral. ¿Cuáles son los resultados que tiene mi IE en nivel de permanencia de los estudiantes? Yo les voy a contar una anécdota. Escuchando varios casos, ¿no? Que son bastante cercanos de repente para ustedes también, ¿no? No es extraño que para este año 2022
después de tantos desajustes que hemos tenido en el proceso educativo y con la buena intención de muchas instituciones educativas y en otras no tantas, ¿no? Se ha producido una crisis interna hacia las instituciones educativas porque hay una migración de estudiantes por situaciones emocionales de los chicos, por situaciones del rendimiento académico, porque a raíz de la pandemia hubo un desenfoque de la institución educativa y al tratar de regular su proceso de aprendizaje, hubieron desacuerdos con los padres de familia, desacuerdos con el proceso de aprendizaje, etcétera, y hay una migración de estudiantes. Y en ese proceso de migración, muchos de los estudiantes, uno de ellos, veremos ahora con los resultados del cierre en marzo, en abril de este año, cuántos estudiantes ya no estarán en el sistema educativo, cuántos estudiantes habrán dejado las escuelas, por cualquier motivo que fuese. Esto iría en contra del CGE2, de la permanencia de los estudiantes. Habría que ver las estrategias. Por lo tanto, miramos al CGE3, al CGE4 y al CGE5, que nos pregunta qué aspectos de las condiciones de mi institución educativa explican estos resultados. Si de mi 100% de estudiantes, el 30% se van, la cosa es crítica, ¿no? Si de mi 100% de estudiantes, el 0.1 se fue, de repente está más que justificado, de repente se cambió de localidad, de distrito, se cambió de lugar, cuántas cosas pueden pasar. Entonces, este análisis es muy importante porque hace el match entre los compromisos de gestión escolar y ciertamente el propósito de la gestión educativa. ¿Hasta aquí estamos bien, estimados amigos? Dejo de compartir un instante, un respiro. Ulises, tú que me estás acompañando con tu cámara, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Bien, profesor, sí, sí se entiende. Gracias. ¿Alguna idea, alguna reflexión? Bueno, profe, no sé, yo soy de educación técnica, como que de CEPRO, ¿no? Como que ahí las cosas son un poquito diferentes, ¿no? En cuanto a la permanencia, ¿no? Ahí tenemos de repente mayor problema en eso, ¿no? En cuanto a la deserción de estudiantes, ¿sí? Por lo mismo que son adultos, ¿no? Bueno, hasta hace poco eran cursos de 4 meses, no módulos de 4 meses, ¿no? En cambio, los escolares, digamos, de básica, como que obviamente son menores de edad, se puede retener más, ¿no? Pienso yo. En cambio, un adulto, como que puede migrar, ¿no? O desertar más fácilmente, ¿sí? Eso es interesante, Ulises, lo que estás manifestando y puede ser la realidad de muchos de los que están presentes, porque muchos están trabajando en CEPROS o en CEBAS, ¿de acuerdo? Y son los adultos los que se mantienen en el proceso educativo. Pero por eso, miren lo que está pasando, ¿no? Un poco lo que Ulises está mencionando y cómo las estadísticas se están moviendo. Antes de la pandemia, ¿no? Bueno, la pandemia nos ha marcado a un punto en la historia. Antes de la pandemia, los estudiantes que son mayores, que están en CEPRO o incluso en CEBAS, la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, más allá de que puedan estar un año y luego se conectan, reconectan, más o menos se mantiene. ¿Por qué? Porque obviamente hay un interés, digamos, si queremos decirlo, premeditado, ¿no? Más consciente del proceso del aprendizaje porque tienen una meta que obviamente un estudiante menor, que no de primaria, de secundaria, sí le puede interesar, pero no mira la implicancia, ¿no? De la educación a largo plazo, obviamente, muchas veces por exigencia. En cambio, en CEBAS, en CEPRO es diferente. Estos estudiantes, como estamos comentando, se están desconectando. Muchos se desconectan por diferentes motivos. Y en este caso, por la situación de la pandemia y las consecuencias, los efectos de ella, también originan que haya causales para que puedan dejar los estudios. Entonces, este acceso, como dice, ¿no? A la Sí, tecnología. acompañamos a la mamita. Entonces, este acceso a la tecnología y es un aspecto que ha generado, por qué no decirlo, deserción
o retiro de muchas personas, porque no es porque a veces no lo tengan, sino porque no saben cómo manejarlo o no se sienten cómodos manejarlo. Aparte de los que no tengan, lógicamente, aparte de los que no tengan. O aparte de que el docente no es un buen inductor o no es un buen capacitador para para insertarlos en las tecnologías. Muy bien, entonces continuamos. Ahora, con esta referencia, ahora sí, vamos de lleno a ver justamente un documento muy importante que todos debemos conocer, y es el Proyecto Estratégico Institucional del Ministerio de Educación, que va hasta el año 2026. La mirada no es para que lo analicemos completamente, sino para tener un referente, cómo estamos, por dónde va la línea, ¿no? Porque se entiende que el ministerio da una marca, una pauta y ha hecho su propio análisis y tienen profesionales para hacerlo. Vamos a ver, una mirada rápida para poder tener una idea y nosotros continuamos con lo que desarrollar. Muy bien, entonces estamos nuevamente aquí en el campo virtual y nos vamos al Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Educación, que se aprobó el 28 de abril del año 2022, y hay diferentes actualizaciones al respecto. No voy a profundizar en este contenido previo, que es de esta resolución, pero sí me voy directamente al Plan Estratégico Institucional. ¿De acuerdo? En ese plan estratégico están declaradas las políticas institucionales, la misión institucional. Aquí tenemos los objetivos estratégicos institucionales que están colocados con indicadores. ¿Cómo mido los resultados? Necesito mi indicador, ¿no? ¿Y qué acciones estratégicas institucionales voy a seguir hasta el año 2026? Aquí vamos a conocer los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas. Y a partir de la página 14 hay una ruta estratégica muy interesante porque obviamente te dice cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Vamos a verlo rápidamente, no vamos a profundizar mucho en ello, pero comienza, bueno, la presentación formal y aquí comienza el plan estratégico, ¿de acuerdo? Y su extensión, que es hasta el 2026, y aquí está la política general del gobierno, ¿no? Nuestro gobierno peruano tiene una política general que estamos en estos momentos en el eje 4, que tiene que ver con la educación, es el fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los aprendizajes. Obviamente tiene varios ejes, aquí está apuntado el eje que nos corresponde. Y tiene el 4.1, el 4.2 y el eje 5 también, que es la descentralización, fortalecimiento institucional y servicio civil, y el lineamiento 5.3. Muy bien. El lineamiento 4.1 es recuperar y consolidar el aprendizaje de la educación básica, aquí estamos, educación superior, técnico-productiva, con enfoque territorial. ¿Y por qué con enfoque territorial? Porque obviamente la educación se produce en un determinado lugar que tiene ciertas características, ciertas condiciones, incluso raíces culturales, que hay que considerar y que muchas veces no lo hemos tenido presente. Y esto hay que cuidar. Por otro lado, también está la revalorización de la carrera docente. Obviamente, una de las condiciones para que se puedan educar adecuadamente y de manera integral es que nuestros docentes sean formados o estén formándose también de manera integral. Por lo tanto, no solamente basta que los docentes que son de institutos o de universidades aprendan, entre comillas, conocimientos, sino que tienen que aprender también sobre las situaciones reales de la vida. Lógico. Y el eje 5, que es la descentralización, fortalecimiento institucional y del servicio civil, habla sobre fortalecer los sistemas de la administración pública y del servicio civil en general. Muy bien, entonces acá están los propósitos del Proyecto Educativo Nacional. Acuérdense que tenemos un PEN al 2036, que también nos da unas pautas. En este momento no lo miraremos, pero hay que considerar estos propósitos del Proyecto Educativo Nacional. Primero, que hay una vida ciudadana. Rápidamente podemos decir que es una convivencia libre, una convivencia justa, donde se garantice el Estado de Derecho entre todas las instituciones. Que debe haber una inclusión y equidad, un punto muy importante que también se trabaja y que el PEN al 2036, donde tenemos que vivir en una sociedad donde podamos reconocernos como tal y nos valoremos, donde tengamos un bienestar socioemocional, número 3, que estoy remarcando, donde debemos de asegurar y autorregular nuestras emociones y comportamientos. Qué importante es ahora este aspecto. Y obviamente pensar en que tenemos que producir la productividad, la prosperidad, la investigación y la sostenibilidad. Miren qué importante, ¿no? La educación habilita a las personas a desempeñarnos productivamente y a desarrollar actividades
alineadas con, obviamente, nuestras aspiraciones, que generen y aprovechen la creatividad sostenible, es decir, la educación que nos ofrecen o a la cual nosotros accedemos debería estar apuntando, obviamente, a nuestras aspiraciones, a ser prósperos, a ser productivos, a hacer investigación y esto sea de manera sostenible. Bien, entonces aquí está la misión, si alguno no conocía, ahora ya lo conoce. Esta es la misión del Ministerio de Educación. A ver, ¿cómo es esto? El Ministerio de Educación es competente a nivel nacional de las siguientes materias cuyo ámbito comprende: A, educación básica; B, educación superior y técnico-productiva; C, deporte, actividad física y recreación; D, aseguramiento y calidad del servicio educativo en todas las etapas; y E, educación comunitaria. Esta es la misión institucional del Ministerio de Educación. Muy bien, y tiene estos valores institucionales, así como se hace. Miren, si seguimos el referente del PI, aquí también tenemos los valores institucionales del Ministerio de Educación, lo voy a pasar rápido, y acá comienzan los objetivos estratégicos institucionales. Ciertamente detrás de todo ello hay un diagnóstico, pero vamos a ver cómo van estos objetivos estratégicos institucionales con sus indicadores. Y aparece el objetivo estratégico institucional 01 y acá, de frente, directo al corazón. Fortalecer el desarrollo de aprendizaje de calidad. Y esto está clarísimo. El desarrollo de los aprendizajes de calidad tiene que ver con el CGE1, Compromiso de Gestión Escolar 1, que tiene que ver con la formación o el desarrollo integral de los estudiantes. Según el currículo nacional, y ahí nuevamente lo que estamos hablando, está vinculado con el currículo nacional, la mirada bajo un enfoque por competencia. Vamos al indicador, señores. El indicador, porcentaje de estudiantes, miren, de segundo grado de primaria de educación básica regular. En este caso, porque está en la de Lima metropolitana con nivel satisfactorio. ¿Y acá qué ponen? ¿Y acá qué ponen? Ponen que la línea base actual, por eso hablamos de un buen diagnóstico. ¿Cuál es tu línea base? Es decir, sobre la cual estás iniciando tu análisis. Para eso hay que tomar la información que está en la realidad. Tu línea base en matemática es el 34.5% de estudiantes, se entiende que en segundo grado de primaria, están sobre un nivel satisfactorio con el proceso de aprendizaje en matemática. Y el 55.6% en lectura o en lectoescritura al año 2016. Mira, al año 2025 tenemos que ya ir sobre la meta de más del 20.1%, igual al año 2026. Miren qué importante, ya nos comienzan a dar ratios, medidas para que podamos, obviamente, tener la pauta hacia dónde apunta el indicador. Segundo indicador, porcentaje de estudiantes de segundo grado de secundaria de educación básica de Lima con nivel satisfactorio en general, en segundo grado de primaria. Bueno, vamos, ¿no? Y así seguidamente, ¿no? Fortalecer el acceso a una formación de calidad con equidad en los estudiantes de la formación técnico-productiva. Aquí está Ulises. Lo que justamente estaba mencionando. La orientación técnica y productiva, ¿no? A nivel superior, tanto la tecnológica, la artística y la universitaria. Bueno, acá pueden haber muchas reflexiones porque hasta el año 2017 la meta era 0, la línea base era 0, ¿no? La línea base en realidad, como tú mismo lo estás diciendo, Ulises, lo comentaste muy abiertamente, aquí se revelan los problemas. Identificado, porcentaje de instituciones de educación superior tecnológica a nivel nacional que reportan al censo educativo y culminan el proceso de licenciamiento. 0, hasta el 2017. Se espera que al 2025 haya un 70%. Y estamos 2023. Muy bien, ¿no? Y porcentaje de instituciones de educación técnico-productiva, volviendo al tema, ¿no? Ciertamente de Lima, que reportan al censo educativo que culminan el proceso de licenciamiento. Nuevamente 0 hasta el año 2017 y ya están viendo ustedes la meta, ¿no? Bien,
Y casi por cada uno de los objetivos estratégicos e institucionales, ¿no? Como por ejemplo, miren, tan importante que está relacionado con el CGE5, que tiene que ver con la buena convivencia y dice fortalecer el desarrollo socioafectivo de los estudiantes a través de las escuelas seguras y saludables. Dice aquí, miren, porcentaje, el indicador, porcentaje de docentes con nivel efectivo, nivel 3 o 4, que promueven relaciones positivas al interior del aula. Miren que se ha identificado que hasta el 2017 había un 68% de docentes que hacían este trabajo, que están en nivel 3 y 4, pero se espera que sea pues al 78%. Miren ahora a nivel nacional. ¿Cómo estamos con este indicador en relación al desarrollo socioafectivo? Eso, por eso, las líneas base implican un diagnóstico, y este diagnóstico obviamente debe reflejar la realidad. Por eso es tan importante un PI, un proyecto o un plan estratégico institucional. Y le sigue el fortalecimiento del desarrollo docente, y sucesivamente, ¿no? Porque podríamos hablar y podemos hacer todo un análisis de las políticas estratégicas, ¿no? Ahora, vamos a ver, aquí hay acciones estratégicas, ¿no? Acciones que apuntan ciertamente a mejorar la educación. Por ejemplo, estrategias efectivas para implementación del currículo nacional en educación básica para la reducción de brechas en los aprendizajes de los estudiantes. Aquí está todo el reporte que hace la DRE, la UGEL, de todas esas estrategias de implementación que han permitido que el currículo nacional se aplique adecuadamente ante las situaciones que estamos viviendo. Por eso el indicador dice, porcentaje de especialistas pedagógicos de la DRE capacitados que culmina satisfactoriamente el proceso de asistencia técnica para la implementación del currículo nacional de educación básica. Claro, si tú no tienes a los especialistas que han realizado el proceso de formación para este aspecto, menos vas a lograrlo, lógicamente. Hola Gloria, ¿qué pasó? Cuéntanos, Gloria Inga. Gloria. Bien, entonces, pensaba que Gloria se estaba riendo porque dice 0%. ¿Qué hacemos? Dice 0%. Dice 0% hasta el año 2017. Esperemos que el año 2025 haya más especialistas que tengan que, sea pues, englobe al 75%. Gloria, ibas a hablar. Bien. Entonces, ¿todo bien? Hasta ahora, estimados amigos, ¿vamos bien? Muchas gracias. Bueno, Vamos siguiéndolo. muchas gracias, Zoila, por tu respuesta. Y así sucesivamente están todas las acciones o actividades, son estas estrategias que van a ayudar a las políticas. Bien, entonces esta es una mirada rápida, hay mucho que analizar aquí de estos objetivos, de estas políticas, obviamente brotan la relación que debe tener con, obviamente, los PI que correspondan a las instituciones educativas que obviamente deben desarrollar, deben tener una vinculación. Por eso en el numeral 5 están las rutas estratégicas, las que estoy viendo, no vamos a hablar mucho de ello. Lo único es que ustedes vean que sí existen rutas estratégicas que deben mejorar. Entonces, en este sentido, aquí están, esta es la anexo 6, la matriz de articulación de los planes, aquí está la articulación, y bueno, podríamos examinar todo el documento con mucho cuidado. Solamente para terminar, si ustedes me permiten, por ejemplo, por cada objetivo estratégico institucional, hay una ficha que ustedes están observando, que le llaman fichas técnicas de indicadores. En estas fichas técnicas de indicadores se ve el detallado de lo que se espera en relación a cada objetivo estratégico institucional. Zoila. Disculpe la interrupción, por favor. Estos documentos, estos documentos están quedando en el Classroom o en el WhatsApp, por favor, para poderlos pasar a mi computadora. Agradecería bastante.
está en el Classroom. Ya, Justamente ok. estoy proyectando, lo estoy proyectando directamente desde el Classroom. ¿Sí? Ya, gracias. Disculpe, es que yo trabajo con mi teléfono. Sí, Entonces, entiendo. Sí. estoy con mi celular en la mano y de frente entro al Zoom. Y ahora después reviso el Classroom, porque si no se me cruza como la vez pasada y no escucho a nadie. Gracias. No hay problema al contrario. Pero tienen el documento si ustedes quieren mirar y es interesante revisarlo porque estas fichas técnicas de estos indicadores, cuando a veces tenemos alguna labor dentro de nuestra institución educativa, nos piden, ¿no? Cómo redactar un indicador, cómo justificar, ¿no? Cómo hacer un método de cálculo, cómo poner un parámetro de medición. Mira, aquí en ese documento lo tienen desarrollado como práctica, ciertamente requiere alguna explicación previa, pero tienen la idea y se pueden familiarizarse, porque estos son formas específicas para que podamos nosotros conocer un poco de cómo realizar las mediciones, ¿no? Es importante. Alejandra, sí, está en el link del Claro. Bien, entonces nos saltamos todo esto porque si no, no lo terminamos. Miren todo lo que es, ¿no? Y ustedes pueden revisarlo en otro instante. Y vamos a dejar de compartir y vamos un momento a ver. Vamos a ver. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos analizado un poco qué son los compromisos de gestión escolar. Son 5, 2 que apuntan a resultados, 3 que son las condiciones necesarias para poder llegar a los resultados, que ciertamente si yo quiero hacer un diagnóstico de mi institución educativa que le corresponde al PI, tengo que estos compromisos de gestión escolar me soplen al oído y me digan, ¿sabes qué quiero estos resultados? ¿Cómo lo mido? Pues va a hacer un diagnóstico considerando cada uno de los compromisos de gestión escolar. Así que ahora, bueno, perdón, eso es lo que estamos revisando hasta este momento y como un ejemplo para que tengamos una idea de cómo se producen los indicadores que justamente están consultando. Hemos visto la resolución ministerial al respecto, justamente de los compromisos de gestión escolar. También hemos visto, por otro lado, el plan estratégico institucional del Ministerio de Educación referido a Lima, donde están colocadas todas las políticas estratégicas, las actividades estratégicas, que obviamente están vinculadas con los ejes que están referidos a las políticas de gobierno, cómo estas se articulan. Incluso hay un plan estratégico multisectorial del mismo Ministerio de Educación que, bueno, no es el momento, pero sí es interesante comentarlo porque estamos ya en un aspecto más estratégico, de gestión estratégica, que obviamente nos obedece. Hasta aquí hemos llegado y ahora vamos a entrar en estos momentos a mirar un poco más ya documentos que nos ayuden a entender cómo alinear, o mejor dicho, cómo elaborar el PI y alinearlo con los compromisos de gestión. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos directamente a ello. Y si hay alguien que desea hacer un comentario, con gusto para poder iniciar el trabajo. Mientras que voy abriendo el campus, pueden con toda tranquilidad hacer un comentario al respecto o hacer una consulta. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Escucha? Buenas tardes, sí, fuerte y claro. Sí, una pregunta. Estas fichas que nos ha mostrado sobre las acciones operativas son como un ejemplo que da el Ministerio de Educación para las instituciones educativas de cómo pueden plasmar dentro de estas fichas, o tiene que seguirse ese modelo, o sea, lo que se ha colocado ahí por parte del ministerio. Son fichas, no son ejemplos, son fichas reales. Son fichas que el mismo ministerio está describiendo porque la parte técnica sobre la cual se construye tal o cual objetivo o indicador merece toda una ficha técnica. Y esa ficha técnica es sobre la cual Contraloría o quien corresponda va a evaluar al Ministerio de Educación para decir, mira, tú estás colocando toda la información, demuéstrame que al año 2026 me has dicho que vas a lograr tal cosa, o al año 2025 vas a lograr que el 70% de docentes, o el 70%, a ver, aquí tú me has puesto tu fórmula sobre la cual voy a medirte, a ver, demuéstrame, ya estamos en el año 2025. Que les corresponde, ellos van a tener que pasar por esa revisión, por eso que han colocado toda esa información. Una información pública para que todos sepan sobre qué se le va a evaluar al Ministerio de Educación. ¿Sí? Así, eso entiendo. Lo que pasa es que, o sea, estas fichas no aplica la misma institución a su propio... No necesariamente. No Ah, necesariamente.
porque cada institución educativa, o sea, no es en esa magnitud que va a desarrollar el indicador, ¿no? La institución educativa lo que va a hacer es plantear una propuesta de PI que debe estar articulado con los compromisos de gestión escolar y ojalá pudiese colocar sus indicadores y su progresión en el tiempo, ¿no? Porque si mi PI va hasta el 2000, supongamos que hoy día este año comencemos, 2023, y digo que mi PI va a durar 5 años, 23, 24, 25, 26, 27. Saco mi línea base el 2023, cómo se encuentran los resultados de rendimiento académico, perfecto. Entonces yo voy a declarar en el PI, puedo hacerlo en una tabla semejante a la que ustedes han visto, que para el año 2024 debo haber logrado, qué sé yo, les voy a decir, ¿no? Que en matemática y en comunicación esté en un nivel satisfactorio al 60%, y que al siguiente año 2024 será el 75%, en el año 2025 será el 85%, y el otro año será el 100%. O sea, puedo colocar toda esa información. Y si quiero que me midan bien, porque tengo una buena finura de planificación estratégica, puedo colocar mi ficha, ¿no? Puedo colocar mi ficha. En realidad no me piden la ficha, ¿no? Cuando hago mi plan estratégico, pidiendo la ficha. En realidad Sí, no me la porque piden. en mi institución educativa, yo en este momento pertenezco al SANE, yo trabajo en básica especial, entonces no estoy en aula, pero he visto que mis colegas, la directora les ha pedido que hagan esta tablita, estos porcentajes y que hagan el diagnóstico real y que hagan una proyección para el próximo año. He visto que han trabajado eso Claro. con el logro de resultados, ¿no? Que es lo de los estudiantes que están en A, en B o en C, ¿no? En un inicio, están en proceso o en un modo de ya logrado, ¿no? Claro, sí, así es. Y eso le va dando una medida del resultado del logro del aprendizaje. Le va diciendo cómo están los resultados del logro del aprendizaje. Claro. Ahora, si queremos ser muy técnicos, entonces deberíamos de hacer incluso la ficha. Pero a veces no tenemos la expertise, o también nos vencen, ¿no? Nos vence el esfuerzo. Pero bueno, vamos aprendiendo poco a poco. Gracias por el comentario. Carmen Mayra, vi que había levantado la mano y luego la bajó. Carmen, cuéntanos. Sí, que justo entró una llamada. Eh, Carmen, ¿en qué lugar del Perú estás? Carmen. Carmen, por el chat, escríbenos en qué lugar del Perú estás. Porque creo que tienes problemas con tu audio, no te escuchamos bien. Creemos que puede ser por el tema de la cobertura. Bien, espero que en algún momento va a volver Carmen. Muy bien, ¿algún otro comentario? Bien, entonces, Hola, ¿ahora se me escucha? ahora sí te Salí escuchamos, de, Carmen. salí de la sala, no sé qué pasó, creo que estaba fallando. Sí, lo que quería saber era cómo podemos hallar las diferencias de repente en los compromisos de gestión para las diferentes modalidades educativas, ¿no? Hablaba hace un momento del profesor de CETPRO. No sé, desconozco si ellos también aplican los mismos compromisos, pero en la educación básica sí pueden haber diferencias entre la EVA, la EBE y la EBR. Entonces, ¿cómo hallamos esas diferencias? Lo que mencionaba la profesora anterior también, ¿no? En base
política especial, cómo establecemos estos compromisos de gestión en base a lo de resultados, por ejemplo, teniendo estudiantes con discapacidad en las aulas, ¿no? Y o de repente también en un colegio regular donde hay estudiantes en condición de discapacidad que están incluidos, a ellos, también para ellos, ¿hay alguna diferencia al establecer los porcentajes de los compromisos o está como sobreentendido dentro de todo el grupo que se atiende? Es muy buena tu pregunta, Carmen. De principio, los compromisos de gestión escolar aplican para todos. Son, como hace un momento estaban comentando por el chat, como podemos decirlo, que son universales, como lo dice Alejandra, o mejor dicho, son generales. Aplican a todos los niños con todas las condiciones, como dice Ada, sí es correcto. Lo que sucede, Carmen, es que necesitamos, como el currículo nacional, ¿no? Como el currículo nacional lo diversificamos, ¿no? Lo contextualizamos, los adecuamos, etcétera. También los compromisos de gestión escolar tenemos que descenderlos a la realidad de las diferentes modalidades. Ciertamente no es lo mismo hablar, ¿no? No es lo mismo hablar para educación básica regular en cuanto a la aplicación concreta en el aula, que hablar como Liz lo ha dicho con otros, lo dirán, voy a realizar el proceso de aprendizaje en un set, pero en un SEBA, la estrategia metodológica va a cambiar, ¿no? Pero lo que no va a cambiar es, por ejemplo, ¿no? que los estudiantes en su globalidad tenemos que asegurar que accedan al servicio y que permanezcan hasta su finalización. Ricardo Victorio Gamarra va a ingresar al Cebatal, y voy a estar, ya no, está en el nivel intermedio, ya está. Me fui por algún motivo, por qué sé yo, trabajo, porque, qué sé yo, ¿no? Tuve otro hijo y de ahí me perdí en mi empleo y al final perdí mi empleo y deserto de mi proceso de formación. Entonces, ¿cuál es el tema? Si tengo un CGE2 que de pronto me está diciendo que debemos de asegurar que el estudiante acceda al servicio educativo y que permanezca en el servicio educativo, entonces debe ser el SEBA o el CETPRO que me tiene a mí como estudiante, me tiene que ir a buscar, ¿no? Y tiene que decir, Ricardo, ¿qué pasó contigo? Estabas bien y de pronto te fuiste, desapareciste. No, he tenido otro hijo, más el trabajo lo perdí, y encima tengo problemas, la pandemia, entonces no puedo seguir. Entonces, ¿qué le corresponde al SEBA o al CETPRO o a la institución educativa? ¿Qué le corresponde? Le corresponde a plantear una estrategia para que el estudiante Ricardo pueda continuar en su servicio educativo. Porque tiene, como muy bien lo está diciendo Sara, ¿no? Tiene que buscar retener al estudiante a través de alguna estrategia. ¿Pero por qué lo va a retener? Lo va a retener porque yo soy un bien para la sociedad. Porque lo que yo voy a lograr en mi proceso de aprendizaje, lo que voy a lograr aprender, voy a generar un bien para la sociedad. No solamente es visto de una manera productiva, que obviamente lo es, sino que yo le hago bien a mi sociedad peruana, ¿no? Y si estoy convencido de esa dinámica, ¿no? Entonces, por eso es que cuando pensamos en políticas estratégicas, no estamos enfocados en solamente, oye, ¿sabes qué tienes que lograr esta meta? Sino detrás de ello hay un fundamento. Y el sentido por el cual hacemos las cosas es porque hay un bien, entre comillas, superior. Y en este caso se entiende que educamos porque hacemos que nuestra propiedad, nuestra sociedad sea más próspera, vivamos mejor, ¿no? Y obviamente corresponde al derecho humano de la educación de formar, ¿no? Por eso es que se plantea esta propuesta del seguimiento y que siga su trayectoria. Ya, hay que analizar si es que
el proceso de enseñanza, aprendizaje en los institutos, en los CEPROS, en los CEBAS, en las universidades, en los colegios, en el privado, en el público, lo que fuese, ¿de acuerdo? Es adecuado, se desarrolla adecuadamente, las estrategias son más oportunas, si los docentes tienen el buen perfil, estamos de acuerdo, pero son condiciones, ¿no? Son condiciones que estarán en el CG4, que obviamente hay que cuidar, ¿no? Por fuerza hay que cuidar. Pero eso no me quita de que yo tengo que buscar que el estudiante, Ricardo, se mantenga en el servicio educativo, porque el estar en el servicio educativo le hace bien a su vida, ¿no? Le hace bien, a pesar de los problemas que tenga, ¿no? A pesar de los problemas que tenga. Me fui un poco al punto filosófico, pero creo que es importante tenerlo presente, porque si no perdemos de vista el por qué hacemos la gestión, el por qué hacemos la gestión, o la gestión escolar, ¿no? Carmen, no sé si respondió lo tuyo. Sí, un tanto sí. Y respecto al compromiso 1, en una institución educativa de básica regular, por ejemplo, se establece, ¿no?, el porcentaje de estudiantes que logran aprendizajes. ¿Cómo se podría de repente precisar si la escuela tiene estudiantes con discapacidad en sus aulas? ¿O ya sería una cuestión del trabajo interno? Pero en el indicador, ¿habría alguna forma de medir esto o no se va a poder hacer? Sí, se debería hacer, se debería hacer. Si yo tengo en mi aula, ¿no?, estudiantes que tienen alguna discapacidad, debería de plantear estrategias que ayuden a su progreso. Los estudiantes que tienen alguna discapacidad no significa que no puedan aportar a la sociedad. De principio, porque somos seres humanos, aportamos a la sociedad, a la vida de las personas que estamos con el otro. Aporta significativamente a la sociedad. No estamos hablando de un aporte económico, que obviamente es importante, pero no es lo único. Aporta a la dignidad, a la cultura, al respeto, a la valía personal. O sea, hay muchos aspectos. Pero más allá de eso, Carmen, lo que entiendo que tú estás apuntando es, académicamente, ¿cómo puedo yo considerar el proceso del progreso del aprendizaje para chicos que tengan alguna discapacidad? Para eso, para eso estamos nosotros los profesionales en la educación, que podemos decir, este chico, Ricardo, Juan, María, fuese, este chico o esta chica que tiene esta discapacidad, con los informes, con los legajos por los cuales tiene esta discapacidad, ¿hasta dónde puede llegar? Bueno, creo que puede llegar a este nivel en sus diferentes dimensiones de su persona, porque nuestra formación no solamente es académica, que es claro, ¿no?, que no solamente estamos viendo el tema de la matemática, el tema de la comunicación, ¿no? Estamos hablando de la formación integral. Cuidado, ¿no? Cuidado, porque desarrollamos las capacidades que son los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de matemática y comunicación. Bueno, entonces, yo tengo que ver esa persona en las diferentes dimensiones de su persona, hasta dónde puede progresar. Bueno, muy bien. Y le corresponde a la institución educativa para, como decimos, en ese proceso de diversificación curricular, le corresponde hacer un plan específico para que ese chico o esa chica progrese. Incluso tendría que hacerlo progresivamente en el tiempo y no debe dejar que se vaya. Por lo tanto, debe aplicarse estrategias o tiene que definirse estrategias y progresión en el tiempo. ¿Que puede haber bemoles? Sí, pero tiene que plantearse metas de formación para esas personas. Igual para los que están en CETPRO, igual para los que están en CEBAS, igual para los que están en institutos y universidades. Debe ser de esa manera. Así es, Sara, la adaptación curricular. Soyla. Solamente para Justamente decir con la pregunta que me hizo mi colega y a la inquietud de ella, yo tenía una inquietud, o tengo una inquietud muy parecida, ¿no? Mi especialidad, como les dije la vez pasada, es de educación inicial. ¿Aló? Sí, ya la bloqueé, no te preocupes, Soyla, continúa. Los centros educativos en los cuales he trabajado, he tenido niños sordos, niños con síndrome de Down,
niños hidrocefálicos y con enanismo, y niños con discapacidad para movilizarse, ¿no? Dificultad motora. Entonces, ustedes más o menos imagínense un aula de inicial donde solamente uno de los niños tenga una capacidad diferente, ¿no? Que tienen capacidades diferentes, decimos nosotros, no discapacidad, sino capacidades diferentes. Correcto. Entonces, se voltea todo, tu programación, tienes que adaptarlo, pero acá tenemos una dificultad. Yo no sé si en el Estado, no trabajo para el Estado, pero en los centros educativos particulares no hay primeramente una adaptación del local, de la infraestructura para recepcionar este tipo de niños. Por ejemplo, yo tuve una niña con enanismo en 5 años inicial. Ahora, gracias a Dios, creo que la empujé demasiado, ¿no? Porque ahora baila y tiene su grupo de baile folclórico, ¿no? Y siempre la veo a Chelita, ya tiene 18 años. Y cuando nos encontramos para mí es muy grato, pero ver sus comienzos en 3, 4, 5 años era para llorar, desastroso. Ella caminaba con un corsé para que la cabeza no la ganara y no se fuera de cabeza. Era un bebé que quería jugar como todos y no teníamos la infraestructura para ella. Esa fue una de las dificultades. Y la otra más importante es que según las normas de educación, los colegios tienen que recibir un porcentaje de niños con habilidades diferentes, con capacidades diferentes. Y sin embargo, no estamos preparados para trabajar con este tipo de niños. Entonces es todo un reto porque hay que hacer prácticamente, yo hacía 2 programaciones en paralelo, ¿no? Una solamente para Chelita, con las mismas capacidades, pero adaptadas a lo que ella podía hacer, ¿no? Era una trome, por ejemplo, escribiendo, coloreando, pero motor grueso, nada que ver. Entonces, siempre había que darle un espacio. Después he tenido distintos tipos de niños con habilidades diferentes, pero siempre la misma, no diré dificultad, pero el mismo reto. Yo soy de educación inicial, egresada y titulada, pero nosotros no nos preparamos. Y eso que yo he hecho varios cursos de distintas cosas, pero no nos han preparado en aula cuando estudiamos, y no sé si ahora lo estarán haciendo con las nuevas promociones, para poder atender a este tipo de población. Porque en realidad hay muchos niños con habilidades diferentes y hay muchas son las necesidades. Y yo imagino que en provincias, en otros sitios debe ser igual. ¿Hace algo el ministerio o el Ministerio de Educación tiene previsto algo al respecto? Gracias. Sí, yo creo que la pregunta es muy válida. Yo creo que la pregunta es muy válida. ¿En qué es lo que se está haciendo en la habilidad en concreto? ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio de Educación? ¿Qué es lo que se hace en tal DRE, en tal UGEL, al respecto de cómo favorecer y orientar a los profesores cuando hayan estudiantes con habilidades diferentes y que de pronto, por ley, por norma, se debe incluir dentro de las aulas? Creo que es un derecho de toda institución educativa y de toda persona y todo profesor que pueda formarse. Y esta problemática es a nivel nacional. Creo que hay mucho, en ese sentido, hay mucho que trabajar, pero sí también al mismo tiempo hay que mencionar que el Ministerio de Educación, a través de la DIFOS, está capacitando en diferentes áreas de formación. Habría que ver hasta qué punto es, ¿no? Hasta qué punto es y cómo está mejorándose este aspecto para que se puedan formar estos estudiantes. Totalmente de acuerdo contigo. En realidad, yo no pertenezco al Ministerio de Educación, pero sí puedo decir de que hay unos esfuerzos de que el Ministerio está tratando de mejorar en estos aspectos. Por eso es que hay un interés bastante grande de parte del mismo Ministerio de que los profesionales, nosotros los docentes, tengamos un agregado de formación para poder atender justamente a estos chicos que son diferentes, lógicamente, y que tú no sabes en la realidad si es que el próximo año, que ahorita tienes un aula regular, si queremos decirlo por estándar, qué estudiante con qué características diferentes va a haber y que en realidad deberíamos estar formados al respecto. Totalmente de Perdón, acuerdo. profesor, usted dice, disculpe, ¿me podría repetir, por favor? Dice el Ministerio de Educación a través de la DIFOS, o escuché mal. Sí, así es. Así es. Están formando. Voy a ver si es que durante estos días puedo En Perú colocarles Educa y en Perú Educa ponen los cursos. también. Ahorita todavía no También. se ha lanzado nada. Sí, así es.
El detalle, como muy bien por está diciendo Carmen, con Perú Educa, lo que pasa es que yo entiendo la complejidad de lo que está mencionando Zoila, porque ¿qué pasa? No es que uno sepa de antemano, digamos, cuáles son las tipologías de todos los chicos que tengan habilidades diferentes que pueden ingresar a tu institución educativa. Eso es un azar, digamos, por la misma realidad social, porque los padres se mueven de un lugar a otro y van a matricular a su hijo en un lugar determinado, ¿no? Y muchas veces no están de todo preparados, ¿no? Lógicamente. Entonces, si esto es así, deberíamos tener, ¿no? Todos una formación mucho más profunda justamente para atender estas habilidades diferentes. No todos, tampoco no todos los docentes están capacitados para ello. No todos tienen esa habilidad, ¿no? Algunos son matemáticos, otros son comunicadores, otros van por otras ramas o algunas áreas y no necesariamente tienen esas habilidades. Entonces, hay un trabajo detrás que hay que hacer, que es importante que se realice, ciertamente. María, ¿le podrías conceder la palabra a... perdón, Zoila, gracias por la pregunta. Voy a conceder la palabra a María, que ha estado levantando la mano. ¿Sí? Ah, Gracias. sí, profesor. Corto nomás. Como le dije, yo trabajo en el SANE y nosotras hemos trabajado el año pasado asesorando a las instituciones educativas a que en sus instrumentos de gestión coloquen cómo ellos van a enfrentar estos desafíos, estos retos, ¿no? En su PI, en su misión, ¿no? Cómo es que están utilizando el enfoque inclusivo. Entonces, desde ahí parte, ¿no? Para que sus docentes también puedan hacer las adaptaciones, aunque ahora ya estamos hablando del DUA, ¿no? Ya estamos hablando del DUA. El DUA ya no necesita hacer adaptaciones, pero eso también es otro temazo, ¿no? Esto del DUA, que ya por reglamento, por norma, ya está, ¿no? Desde el año pasado, esta normativa que ya está vigente y que poco a poco, progresivamente, se va a ir implementando el DUA. Ya no vamos a hablar de adaptaciones, ya no vamos a hablar de etiquetar a los estudiantes, sino de ver una diversidad, ¿no? Una diversidad en el aula. Y a través del DUA se va a poder responder a estas necesidades. Obviamente que esto va a ser progresivo, esto todavía está en implementación, ¿no? Pero a lo que se referían de cómo va a ser la propuesta pedagógica, ¿no? Eso también va en el PI, ¿no? Entonces, los directivos tienen un reto, un desafío junto con toda su comunidad educativa de ver cómo esta inclusión, cómo van a enfrentar estos retos dentro de sus documentos de gestión. Eso es todo, profesor. Gracias, Mariana, por esa precisión, Vanilla, perdón, por esa precisión. Y es cierto, ¿no? Hay que ir mejorando cómo vamos a brindar ese sistema, este servicio educativo, y ciertamente el PI tiene que recoger, diagnosticar adecuadamente cuál es la realidad educativa de su institución para que pueda hacer el planeamiento estratégico y así establecer estrategias a través de la diversificación curricular para que se concreten esas acciones. Habría que mirar, vamos a ver cómo vamos progresando en el tiempo. Estamos mejorando poco a poco, ¿no? Es un poco lento, pero vamos poco a poco viendo cómo vamos adaptando las situaciones curriculares también a la realidad de los estudiantes. Gracias, María, por tu participación. Carmen. Sí, Carmen, tenías... Sí. de repente nos hemos adentrado bastante ya a la parte pedagógica, pero yo lo que quería era respecto a cómo establezco mi porcentaje de logros o de avance respecto a un área determinada, ¿no? Con los estudiantes. O sea, lo que establecemos específicamente en el compromiso de gestión número 1, en una institución educativa que atiende a estos estudiantes, más allá del trabajo pedagógico de atención al estudiante, cómo establecemos el compromiso de gestión para poder luego también, a través de los indicadores, valorar el logro de este compromiso. Por eso decía, se puede hacer hacer una precisión de repente de que con estos estudiantes de tal grado o de tal discapacidad
voy a lograr un porcentaje tanto en sus aprendizajes, algo así, porque si no, luego como en la básica regular, ¿cómo vamos a identificar que hemos tenido avances con estos estudiantes si no lo establecemos en el compromiso de gestión número 1? Lo que sucede, Carmen, es que, como muy bien tú lo dices, para poder realizar esa acción que se tiene que hacer, es realizar un buen diagnóstico. Por eso estamos hablando en esta sesión sobre la vinculación entre el PI y los compromisos de gestión escolar, para que se ejecute tal como debe ser. Y en tal sentido, a través del diagnóstico, que ahora lo vamos a revisar antes que nos vaya el tiempo, sí es importante que concretemos en la parte de la identificación de las condiciones para el buen funcionamiento de la institución educativa, que obviamente necesitamos estas condiciones porque tengo a estos estudiantes con tales características, ¿no? Si cuando a mí me piden el reporte, los resultados del aprendizaje, y yo tengo estudiantes con habilidades diferentes, o tengo estudiantes con unas características especiales, entonces tengo que reflejarlo en ese diagnóstico y saber sobre qué base estoy trabajando con ellos, o hasta dónde estoy, o por dónde estoy comenzando, para a partir de allí, como muy bien tú lo estás viendo, Carmen, puedo hacer una progresión en el tiempo, cómo tendría que mejorar el estudiante. Si lo quiero colocar a nivel porcentual, no estaría nada mal, estaría bien, para que en esa mirada la institución educativa se preocupe de lo que justamente ha estado diciendo María, lo que justamente estoy diciendo Zoila, ¿no? Bueno, si yo quiero que ese estudiante mejore y tengo la meta que va a mejorar a un 30 o al 40 o al 50% cada año, significa que tengo que capacitar a mi docente. Significa que debo darle condiciones operativas en el aula para que el estudiante aprenda mejor. Creo que lo decía, o no recuerdo bien que lo decía, que tenía estudiantes con ciertas características, por ejemplo, un estudiante que sea ciego, ¿cómo va a aprender? Debe haber condiciones operativas en el aula que le faciliten el aprendizaje. Tiene que haber, o que tenga algunas limitaciones visuales que va más allá de lo que es regular. Tiene que haber algunas condiciones necesarias. Entonces, debería estar orientado a los aspectos propios del PI en algunos objetivos que apunten a la mejora de pronto de la infraestructura, de los recursos, de los materiales, de la formación docente, porque tienen ya un estudiante con esas características, o tienen un grupo de estudiantes con esas características, y debería estar plasmado en el PI para que luego en el PAD de pronto, que son los instrumentos de gestión, pueda reflejarse cómo se tiene que operar, ¿no? Cómo se tiene que concretar. Si no, va a quedar como sucede muchas veces, ¿no? El PI termina siendo muy gaseoso y al final no te aporta, porque obviamente no desciende en la realidad y no se proyecta en el tiempo cómo se tendría que trabajar para la mejora de los aprendizajes, para que el estudiante permanezca dentro del sistema de aprendizaje educativo. Así que eso es muy importante, sí tiene que estar incluido, debería de estar. Perdón, disculpe, Gracias. profesor. Sí, Zoila, No solamente estar incluido en el PI institucional, en las normas del Ministerio de Educación, pero no solamente por los niños que tienen capacidades diferentes, y además para capacitar a las docentes de educación básica regular y de educación inicial, bueno, pertenecemos al EBR igual, ¿no? Para los niños, sino además debe haber un currículum de educación diferenciado, porque no es lo mismo enseñarle a un niño, por decir, el ciclo del agua, a un niño inicial, yo me pongo en mi espacio, ¿no? Y a un niño de acá, de la ciudad, que cuando usted va a provincia y va a enseñar el ciclo del agua, o la raíz y las partes de la planta, el niño de provincia se la sabe mejor que yo, porque la vive. Entonces, repetirla, y además, otra cosa que a mí me parece aberrante, y yo en realidad manejo aulas totalmente desestructuradas, ustedes dirán que yo estoy loca, pero yo no trabajo con aulas estructuradas por rincones, por áreas, me parece la barbaridad más grande. Parametrar al niño y sentarlo a llenar fichas de colores, quiero enseñarle el círculo,
Ya, pinta el círculo rojo, no dentro, con la crayola, con las normas. Eso viene a ser el último de mis recursos. Primero tenemos que enseñarle al niño a vivenciar el círculo, si es que quiero enseñar el círculo, en diferentes objetos de la naturaleza, para empezar, de lo que hay en su casa. O sea, manejar otro tipo de aprendizaje, otro tipo de estructura, o yo adapto la estructura básica curricular a mi realidad. Si yo estoy enseñando en Urubamba, en la vida voy a enseñar como enseño acá. Entonces, eso para mí es una de las deficiencias más grandes que tiene la estructura básica del Ministerio de Educación, porque a todos nos mide con la misma vara y nos pone a enseñar con los mismos objetivos, con los mismos, de la misma manera, y no puede ser. No puede ser, porque en realidad cuando uno está en el aula te das con una realidad completamente diferente. Y eso es una de las cosas que de repente ustedes como institución, y acá se podría aportar para que haya una revisión de la estructura básica regular y sea no solamente aportada a que se brinde una mejor infraestructura, una mejor capacitación a los docentes, sino que además sea desestructurada en el sentido de las regiones. No, es completamente distinto, yo lo veo inocuo, de enseñar todos con la misma regla, como si todos los chicos fueran igual y sus realidades no fueran distintas. Gracias. Sí, bueno, Zoila, yo tengo que decirte que hay aspectos de lo que ha mencionado que no están del todo en relación a lo que pide el ministerio. No es que el currículo te sumerja en unos objetivos donde iguales para todos, no es así, ¿no? Ni tampoco los objetivos estratégicos de un PI, tampoco es así, sino es que lo que ocurre es que no realizamos la adecuación, la debida diversificación, no realizamos un buen trabajo en reflejar lo que ocurre en la realidad. Los objetivos no son los mismos, pero los propósitos sí, ¿no? Yo tengo aquí en casa 2 hijos, uno de 9 y una de 14. Mi objetivo, mi propósito en la vida es que ellos puedan ser profesionales de bien, puedan ellos desenvolverse adecuadamente en la vida, puedan ser personas probas, ¿no? Ya. La forma en la que lo voy a hacer serán por sus características particulares, porque no son iguales. Cada uno tiene sus propias cosas, su propia forma de entender el mundo, su propia forma sus propias manejo de emociones, su forma, todos lo sabemos. Por lo tanto, tengo un mismo propósito, pero las estrategias serán diferentes, ¿no? La forma incluso de relacionarme con ellos también será diferente, ¿no? Y igual se les quiere, pero igual se va a una misma meta. Igual sucede en la educación, ¿no? Hay propósitos estratégicos que apuntan a la mejora de la educación y que por eso estamos hablando de la gestión escolar, pero no todos estamos metidos, digamos, en un mismo saco, sino que hay formas particulares en las cuales se tiene que aplicar el currículo, se tiene que aplicar un PI, porque de pronto está una escuela una escuela donde no he terminado, porque yo quería ser no, vamos a mutear a Miguel, disculpa Miguel, porque de pronto estamos en una escuela que tiene características diferentes, porque de pronto estamos en una educación básica especial, porque de pronto estamos en un CEPRO, porque de pronto cada una tiene sus características, ¿no? Pero la meta final es la misma, ¿no? Entonces, ahí sí sería interesante tener esa claridad, porque si no, vamos a tener una mirada tan peyorativa de nuestro sistema educativo, cuando en realidad hay que decir con mucha sinceridad de que muchas de las propuestas que realiza el Ministerio de Educación a veces las desconocemos y no las aplicamos. Miren que estamos en PI, estamos hablando de otro cosa. Yo recuerdo muy claramente, estábamos capacitando a un grupo de profesionales y un profesor dijo, no, así con micrófono WhatsApp y dijo, no sé por qué el Ministerio de Educación no comprende de que las metodologías activas se tienen que aplicar y por qué no las quiere aplicar. Si el aprendizaje basado en proyectos es increíble, ¿cómo puede ser tan miope el Ministerio para que, a ver, qué barbaridad tan grande, cuando de pronto el mismo Ministerio de Educación está aconsejando que para toda la educación básica alternativa se aplique el aprendizaje basado en proyectos? Desconocimiento de la norma, desconocimiento de las indicaciones que emite el Ministerio. Sí, entonces, hay muchas cosas
que el ministerio creo que las hace bien, pero a veces no lo internalizamos, no lo conocemos, o por defecto de socialización, ¿no? O de inducción. Por eso es que hay que siempre ir al detalle, porque obviamente no podemos a nadie, ¿no? A nadie tirar al piso todo cuando de pronto sí hay cosas buenas, ¿no? Hay que rescatar. Bien, eh, yo sé que esto produce un diálogo bastante rico y, y somos profesionales y esto da para más, pero por favor permítanme mostrarles el PI un poquito en relación a los compromisos de gestión escolar. Algunos, porque ya estamos sobre la hora, ¿sí? Permítanme, por favor. Vamos a ver. A ver, aquí estamos en el campus, vamos a utilizar la información y aquí tenemos el plan estratégico de institución de Minedu, ya lo hemos revisado, y nos vamos a la guía para la elaboración del PIPAD. Aquí, miren, estoy ya viéndolo, entonces ya estamos en ella. Esta es una guía para poder elaborar adecuadamente el proyecto educativo institucional, ¿de acuerdo? Y también tenemos una guía abreviada, es decir, esta misma guía pero resumida. Me voy al resumen porque de pronto puede ser de que por los tiempos no podamos hacer un mayor análisis, pero sí quiero rescatar algunos aspectos importantes porque ya la próxima semana nos metemos directamente a desarrollar parte del diagnóstico. Así que les invito a que ustedes traigan sus PI, o que tengan a la mano cierta información de la institución educativa. Muy bien, voy a pasar esta parte que yo sé que ustedes la conocen, esta parte que ya la hemos conversado, ¿de acuerdo? Esta parte que no deseo que la vean todavía porque ya he dado unos datos al respecto de ello y aquí me quedo. Y aquí, perdón, pasamos por aquí, ¿de acuerdo? Este es el PI y el PAD y aquí me quedo, en la elaboración del proyecto educativo institucional. Aquí. Habíamos mencionado que para que se trabaje el PI, obviamente debo tener una visión sistémica, pero también al mismo tiempo hay aspectos precisos que debo completar. Entrar los datos de la IE, que es la identidad propia, y obviamente toda la estructura que corresponde al PI, es decir, la identidad propia de la institución educativa, su propuesta pedagógica, su propuesta de gestión, ¿no? Que obviamente me va a ayudar el diagnóstico para poder llegar a esta identidad, ¿de acuerdo? Para poder plantear mis objetivos y metas y ciertamente para construir, obviamente, los contenidos básicos de mi PI. Pero en concreto, si yo quiero desarrollar mi PI, obviamente debo conocer cosas estándares del nombre de la IE, su dirección, su código, su año de elaboración y el periodo de vigencia del PI, que es importante, ¿no? Y obviamente se centra en una propuesta pedagógica y una propuesta de gestión donde va a fortalecerse su identidad. Es decir, se busca responder a quiénes somos, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión y cuáles son nuestros valores. Es decir, con el diagnóstico que voy a hacer, voy a poder darme una respuesta, ¿no? Y obviamente con la mirada que cada dueño de colegio, quiere decirlo así, o la misma institución educativa, porque está alineada a los propósitos nacionales a través del Ministerio de Educación. ¿Cuál es mi visión? Que es hacia dónde queremos llegar, hacia dónde quieres llegar, ¿de acuerdo? Y la misión, ¿cuál es la razón de ser de la IE? Y ahí está la diferencia, a veces no encontramos la diferencia. No, ¿cuál es nuestra visión? Es hacia dónde queremos llegar. ¿Y cuál es nuestra misión? Es la razón de ser de la institución educativa. Muy bien, que luego se concreta en una propuesta pedagógica y se concreta en una propuesta de gestión, ¿no? En tal sentido, la propuesta pedagógica forma parte de la IE que va a buscar la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto quiere decir que hay un énfasis en el plano curricular, mientras que la propuesta de gestión hay un énfasis en la gestión de la institución educativa para que pueda lograrse los resultados del CGE1 y el CGE2. Ahora, para yo desarrollar un diagnóstico, necesito primero tener claro los resultados de la gestión. Ya lo hemos dicho, el CG1 y el CG2, que es el progreso de los aprendizajes de los estudiantes y el acceso y permanencia de los estudiantes al sistema educativo. Y como número 2,
las condiciones de funcionamiento de la IE para que se logren los resultados que son del número 1, que está el CG3, que tiene que ver, en resumen, ¿no?, la calendarización y gestión de las condiciones operativas para que se produzca el aprendizaje, ¿no? El CG4, el acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica, ¿de acuerdo? Y el CG5, la gestión de la convivencia escolar. Es decir, para hacer un buen diagnóstico, debo tener en la frente aquí, ¿cuáles son los resultados que se espera de mi gestión? En cuestión al progreso de los aprendizajes de los estudiantes y en cuestión a la permanencia de los estudiantes a la IE, para hacer el diagnóstico. Pero también tengo que considerar las condiciones de funcionamiento de la IE, que tiene que ver con la calendarización y la gestión de las condiciones para que obviamente se opere el aprendizaje, el acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica y la gestión de la convivencia escolar. Y un punto también importante, que es las características del entorno. Es decir, tengo que identificar si es que mi entorno en el cual estoy me brinda oportunidades, como también me brinda amenazas, lamentablemente es así, ¿no? E indagar dentro de ellas los potenciales aliados que me faciliten el logro de los objetivos. Entonces, cuando estoy pensando en las características del entorno, estoy pensando de manera exógena, ¿no?, de manera externa, a que identifiquemos qué aspectos externos me pueden brindar oportunidades y amenazas, ¿de acuerdo? Y que, obviamente, si es que tengo potenciales aliados que me ayuden al logro del aprendizaje. Muy bien. Entonces, cuando yo estoy pensando en el diagnóstico, estoy pensando y me centro en los resultados de la gestión, entonces debo centrar mi mirada en el CG1, que es el proceso de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Y cómo esto se concreta? ¿Qué información debo de recoger? Debo recoger la información de las actas de evaluación, de los informes de progreso de los aprendizajes, de lo que emiten los docentes o las áreas, ¿no?, y la respectiva información del SICRESE si es necesario. Entonces, si yo voy a recoger esta información, estoy hablando de una información cuantitativa, ¿no? Es una información cuantitativa. Y si obviamente quiero recoger una información cualitativa, tengo que plantearme las preguntas sobre la evolución del estado del aprendizaje de los chicos, de las brechas, de los logros del aprendizaje, según el sexo, según su lengua materna, según su turno, según las condiciones sobre el cual tengan los estudiantes, esas lo que usualmente en investigación llamamos las variables intervinientes. Igualmente, si yo voy a pensar en los resultados de la gestión, porque voy a hacer un diagnóstico de los resultados de la gestión, no solamente es sobre los resultados del progreso del aprendizaje de los estudiantes, que ya hemos dicho que se van a tomar de las actas de evaluación, de los informes de progreso del aprendizaje, sino también hay que ver sobre el acceso y permanencia de los estudiantes en la IE. Y eso que tengo que, ¿dónde saco esa información? De la nómina de matrícula, de las actas de evaluación, de los datos que me vaya a brindar el CIAGIE. Y por otro lado, si esto es una información cuantitativa, porque son nóminas de matrícula, son actas de evaluación, por otro lado tengo la información cualitativa, que son aquellas preguntas sobre las acciones para la permanencia, para la recuperación pedagógica, para la nivelación, para el abandono, lo que justamente ustedes han estado preguntando, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo hacer o qué acciones tendría que se están ejecutando o se han realizado para que el estudiante permanezca? Pero el estudiante tiene estas características, se están yendo. Entonces, hago todo el análisis al respecto, del lado cualitativo como del lado cuantitativo. De esta manera, el diagnóstico se produce de una manera mixta, teniendo como esta información cuantitativa y cualitativa. Muy bien. Creo que se nos está pasando un poquito la hora, ¿no? Quiero ser respetuoso del tiempo. Si hay alguna pregunta, solamente quiero aclarar esto, muy importante. Ya estamos entrando en el momento del diagnóstico. Para hacer un diagnóstico, necesito ciertamente tengo que ver los resultados, las condiciones para lograr esos resultados. Luego, los resultados CG1, CG2, las condiciones para lograr esos resultados CG3, CG4, CG5 y las situaciones del entorno que se dan alrededor de la institución educativa, que usualmente es externo, ¿no? Es externo a la institución educativa. Entonces, si yo quiero tomar información sobre la gestión de los resultados, que es el CG1 y el CG2,
obviamente tengo que tomar información desde los registros de evaluaciones porque voy a ver cómo está el aprendizaje de los estudiantes, entre otros, y si voy a ver la permanencia, tengo que ver mi nómina de matrícula, entre otros, para ver los datos cuantitativos, como también hacer las preguntas pertinentes para definir las categorías que me permitirán tomar información cualitativa. Y contigo cerramos, Maribel, antes que se nos pase la hora. Maestro, buenas tardes. Una consulta. Para lo que es el diagnóstico en el PI, ¿se sigue trabajando el FODA? Como usted comentó, las oportunidades y las amenazas. Sí, ¿Se sigue trabajando el FODA? Sí, mira, Maribel, se puede trabajar el FODA y el ministerio lo aconseja. ¿Por qué? Porque es una estrategia que es una metodología que sirve. Es un método que sirve. Podrías aplicar la espina de Chicago a otras estrategias, no hay ningún problema. Pero si aprendes a manejar muy bien el FODA, te va a dar muy buenos resultados. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces la próxima semana continuamos con esta parte del diagnóstico, haremos algo más operativo, ciertamente. No sin dejar de decir que ya vamos a colocar, ya estamos casi a la mitad del curso, y vamos a colocar un cuestionario, una evaluación objetiva de unas 10 preguntas que ustedes permitan medirse cómo están, ¿ya? Cómo están en este proceso de aprendizaje, ¿no? Objetivamente, lógicamente. Muy bien, espero que haya sido interesante para ustedes esta sesión. Gracias por la oportunidad de dialogar. Me enriquece y también abre muy buenos diálogos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Un abrazo fuerte a la distancia. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Gracias, Elizabeth. Muchas Gracias, gracias. maestro. Gracias. Muchas A gracias. ustedes. Gracias, Maribel. Gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.